Roboam era hijo de Salomón y de Naamá, la amonita. Nació en los días de la grandeza del reino de Israel, cuando Jerusalén brillaba con oro, el templo se alzaba majestuoso, y las naciones venían de lejos para oír la sabiduría de su padre. Creció entre palacios, servidores y consejeros, viendo cómo Salomón juzgaba al pueblo y cómo la paz se extendía por la tierra. Pero también vio cómo, con los años, el reino se cargaba de tributos y trabajos forzados, y como el corazón del pueblo se cansaba en silencio. Cuando Salomón murió, todo Israel se reunió en Sicom para proclamar rey a Roboam. Las tribus llegaron desde lejos, ancianos y jóvenes, jefes de familias y hombres del campo. También llegó Jeroboam, hijo de Nabot, a quien Salomón había perseguido y que había estado refugiado en Egipto. El pueblo habló con una sola voz delante de Roboam, y le dijo que el yugo de su padre había sido pesado, que los trabajos y los impuestos habían sido duros, y que si él aliviaba esa carga, le servirían con fidelidad. Roboam escuchó sus palabras y pidió 3 días para responder. Se retiró y buscó consejo. Primero habló con los ancianos que habían servido a Salomón su padre, hombres de experiencia que habían visto levantarse y sostenerse el reino. Ellos le dijeron que, si ese día se hacía servidor del pueblo, si les hablaba con palabras buenas y suaves, el pueblo sería suyo para siempre. Roboam escuchó, pero no se inclinó a ese consejo. Luego llamó a los jóvenes que habían crecido con él, compañeros de palacio, hombres que nunca habían conocido la escasez ni el cansancio del campo. Ellos le dijeron que hablara con dureza, que mostrara su fuerza desde el primer día, que dijera al pueblo que su yugo sería más pesado que el de su padre, que si Salomón los había disciplinado con azotes, él lo haría con escorpiones. Roboam se inclinó al consejo de los jóvenes. Al tercer día, el pueblo volvió delante del rey. Jeroboam y los jefes de Israel estaban allí. Roboam respondió con palabras duras y despreció el consejo de los ancianos. Les habló con soberbia y les dijo que aumentaría su carga y que su mano sería más pesada que la de su padre. Cuando el pueblo oyó esto, un murmullo recorrió la asamblea y se convirtió en clamor. Las tribus respondieron diciendo que no tenían parte con la casa de David y que cada uno volviera a sus tiendas. Así, Israel se apartó de la casa de David en Roboam, envió a Aderam, encargado de los tributos, para hablar con el pueblo. Pero los israelitas lo apedrearon y murió. Entonces, Roboam subió apresuradamente a su carro y huyó a Jerusalén. Allí reinó solo sobre Judá y Benjamín, mientras las demás tribus proclamaron rey a Jeroboam sobre Israel. Roboam reunió a la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres de guerra para pelear contra Israel y recuperar el reino. Pero vino palabra de Dios por medio del profeta Semaías, diciendo que no subieran ni pelearan contra sus hermanos, porque aquello venía de Dios. Roboam escuchó la palabra y regresó con su ejército, y no hubo guerra en ese tiempo. Roboam se estableció en Jerusalén y comenzó a fortalecer las ciudades de Judá. Edificó murallas, levantó fortalezas y puso en ellas jefes y provisiones. Tomó mujeres para sí, muchas esposas y concubinas, y tuvo hijos e hijas. Amó más a Masha, hija de Absalón, y de ella tuvo a Abías, a quien destinó como jefe entre sus hermanos. En los primeros años, el reino de Judá se afirmó. Los sacerdotes y levitas que estaban en Israel, al ver que Jeroboam había levantado becerros de oro y había apartado al pueblo del templo, dejaron sus ciudades y vinieron a Judá y a Jerusalén para servir al Señor durante 3 años. Judá caminó en el camino de David y de Salomón, y el reino tuvo estabilidad. Pero cuando el reino de Roboam se consolidó y él se sintió fuerte, dejó la ley del Señor. Judá se entregó a prácticas ajenas. Levantaron lugares altos, estatuas y símbolos en los montes, y bajo todo árbol frondoso. El corazón del pueblo se apartó, y el nombre del Señor fue menospreciado en la tierra.
En el 5.º año del reinado de Roboam, Saisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con un gran ejército. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y avanzó hasta Jerusalén. Entonces, el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes, y les dijo que por haber abandonado al Señor, el Señor los había abandonado en manos de Saisac. Al oír esto, los príncipes y el rey se humillaron y dijeron que el Señor era justo. Cuando el Señor vio que se humillaron, vino palabra diciendo que no los destruiría del todo, pero que serían siervos de Saisac para que aprendieran la diferencia entre servir al Señor y servir a reyes extranjeros. Saisac entró en Jerusalén y tomó los tesoros del templo y del palacio real. Se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam mandó hacer escudos de bronce en su lugar y los entregó a los guardias que custodiaban la entrada del palacio. Cada vez que el rey entraba al templo, los guardias los llevaban y luego los devolvían a la sala de los guardias. A pesar de esto, Roboam no afirmó su corazón para buscar al Señor. Hubo guerras constantes entre Roboam y Jeroboam durante todos sus días. El reino de Judá permaneció, pero marcado por la división y la pérdida de la gloria pasada. Roboam envejeció y su reinado estuvo lleno de contrastes. Comenzó con promesa y terminó con desgaste. Comenzó con unidad y siguió con división. Después de 17 años de reinar en Jerusalén, Roboam murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abíasán. Así terminó la historia de Roboam, el rey que heredó un reino unido y gobernó sobre un reino dividido. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo.